Bueno, cortito. Yo me paro porque sentado estoy siempre incómodo, perdone. Primera actitud frente al discurso del paciente, a mí me orienta en qué reino tengo que buscar el remedio que necesita. Si un paciente me dice a mí, me falta algo, o un paciente viene con anemia, o un paciente dice, no tengo la fuerza para tal cosa, me está hablando de estructura. Y si me habla de estructura, el remedio tiene que estar en el reino de lo mineral. Primera idea. Segunda idea. Si el lenguaje del paciente está centrado en lo que es la sensibilidad, siento que, me parece que, las sensaciones de opresión acá en el pecho o algo que tiene que ver con esta instancia, el remedio está dentro del orden de lo vegetal. Y si el paciente tiene un discurso combativo y dice, me atacan, o yo ataco, o me tengo que defender, o cualquier forma de este lenguaje, la suegra, por ejemplo. Ahí se usa la araña, el veneno de araña. Se usan remedios del reino de lo animal. ¿Está claro? Este es un primer concepto. Antes que todo esto, ustedes tienen que saber que la homeopatía y las medicinas no tradicionales usan remedios provenientes de los tres reinos, ¿no? Animal, vegetal y mineral. Sí, eso de que la naturaleza está siempre todo lo que necesitamos para curar. Sí. Ahora, cuando hablamos de estructura y hablamos de metales, lástima que no traje la PC porque lo mostraba, sino estamos hablando de los elementos de la tabla periódica. Ustedes se deben acordar que hay una tabla periódica donde figuran todos los elementos, ¿sí? Los elementos de Mendeleev, ustedes se acuerdan, la tabla que fue modificada, que después... Claro. Se aburrieron con ella. Pero lo interesante es que después se amplió esa tabla porque se pusieron los lantánidos. Bueno, esto no es para hablar ahora. Pero lo cierto que ustedes tienen que saber, para lo que yo quiero transmitirles, es que la tabla periódica tiene 7... No, ¿cómo se llama lo que va así? Sí, líneas. Bueno, ustedes me entienden. Sí. No, columnas son así. Filas. Eso, brillante. 7 filas y 18 columnas. ¿Sí? El primer elemento de la tabla periódica es el hidrógeno. Porque arriba, a la izquierda, está el hidrógeno, que tiene un neutrón y un electrón. O sea que tiene un núcleo y un electrón solo que gira a su alrededor. Comienzo de la vida. Y en la misma línea no hay otro elemento más que al final de todo el helio, que son los gases nobles. A partir de ahí cada vez las filas van siendo más complejas. Y se descubrió, trabajando mucho con esto, que hay una secuencia de la evolución del hombre, que es la siguiente. La primera fila corresponde a ser o no ser. ¿Nazco o no nazco? Para decirlo en términos claros, ¿me encarno o no me encarno? ¿Sigo luchando o me suicido? Sí, sigo luchando o me suicido. La segunda fila tiene que ver con el desarrollo y con el crecimiento. La tercera fila, donde está el sodio por un lado, el cloro por el otro, el magnesio en segundo lugar, tienen que ver con el concepto de identidad. Yo soy, no soy, tengo mi personalidad, tengo autoestima baja, no tengo autoestima baja. El nivel siguiente tiene que ver con el arrojarme al mundo. Yo salgo al mundo
y voy a ver qué me pasa. El paso siguiente tiene que ver con la capacidad de crear. El paso siguiente tiene que ver con la capacidad de liderar. Y el último, que es el séptimo, tiene que ver con la destrucción y con la muerte. Está clara la idea de lo que es así. Y en cambio las columnas tienen que ver con cualquiera de estos temas en su comienzo, que sería empezando de la columna 1, su máxima expresión en el centro y la decadencia al final. Fíjese qué interesante que la última columna, que son los gases nobles, tienen en la última órbita de la formación 8 electrones. Quiere decir que no son combinables. Esos elementos no son combinables, son muy difíciles de combinar con otros elementos. Y ahí están, de acuerdo a cada una de las columnas que describí antes, están los momentos evolutivos de mayor meterse para adentro y de menos comunicación con el afuera. Monjes, sacerdotes de clausura, gente que está retraída en institutos psiquiátricos, encerrados. Ahí corresponde esa última columna. Quiero decir con esto que leyendo la naturaleza y los elementos de la naturaleza, uno puede encontrar una correlación con cada uno o con cada momento de cada individuo evolutivo. Siempre y cuando uno conozca bien estas columnas y estas filas, puede medicar de acuerdo a eso. Sí, el concepto que predomina es el concepto que corresponde a la estructura, digamos, ¿no? Bueno, eso es básicamente. Muy interesante esto que usted trae, es nuevo para mí. Desde el desconocimiento pregunto, cuando uno piensa en estructura con este bagaje psicoanalítico que traemos, pensamos en la estructura lacaniana. Sí. Entonces, me doy cuenta que usted habla de otro tipo de estructura que no es la estructura lacaniana, que no tiene nada que ver. Entonces, no sé a qué tipo de estructura se refiere, digo. Estructura en el término simple de estructura, sin ningún tipo de connotación epistemológica. ¿Sostiene o no sostiene? ¿Hay o no hay? Eso es estructura. No entramos de ninguna manera en ninguna corriente psicológica. Esto lo desarrolla un médico que se llama Scholten y después lo desarrolla otro homeópata que se llama Sankaran. Los dos son homeópatas, pero no hay por detrás un lenguaje que tiene que ver con la psicología o con alguna escuela psicológica. Estructura es eso, sostiene o no sostiene, hay o no hay, falta o no, o está en exceso, nada más que eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por acá? Sí, cómo no. Lo que quería agregar es que 7 son los pisos del infierno de Dante y 7 son los cielos, hasta el 7º cielo. Y que Santo Tomás de Aquino tiene un libro que se llama El ente simple y la esencia, en donde dice que la creación se hace con dos moléculas, una de hidrógeno y otra de helio. Perfecto, muy valioso el aporte, porque en realidad no quería entrar en este terreno, pero no es azaroso que sean 7. El 7 es un número con una significación simbólica profundísima, no solo en cualquier cultura. 7 los candelabros judíos, 7 los colores, 7 los velos, 7, bueno, ese es inmenso. 7 los niveles iniciáticos, 7 los escalones de sabiduría, y el aporte de Santo Tomás en ese sentido, los chakras son 7 también. Y ahora acabo de leer sobre la formación, y en realidad el universo tiene un 99.62% de hidrógeno. Claro, exacto. Y mientras más alejado está de la Tierra, más puro es el hidrógeno. Es interesante. Y lo que también es interesante es romper con esta estructura de que el universo, como se creía
después de los trabajos de Newton y de Kepler, que era absolutamente cognoscible. No es absolutamente cognoscible, por una razón sencilla. El 90% del espacio es agujero negro, es el inconsciente del cosmos, no se conoce qué hay. Es sorprendente eso, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a cerrar la jornada de hoy. Quiero antes decirles dos cosas. Que mañana sábado a las 10 horas en Radio Coronel Olavarría, que está en Alsina y Colón, el doctor Carlos Menegasso va a hablar sobre los sueños y su interpretación según la visión de Carl Jung. Mañana sábado a las 10 horas en Radio Coronel Olavarría, en el auditorio. Y la segunda es que, por favor, vamos a hacer un cierre que es diferente en general, por eso les pido que no se vayan, que se queden un ratito más, porque se va a tratar de un trabajo que tiene que ver con los mandalas y con la música en relación a esto. Quien le va a explicar de qué se trata un poco más es Marcelo. Pero antes yo me voy a despedir agradeciendo primero a todo el panel, a todos los que participaron. Realmente la generosidad de todos ustedes ha hecho posible esta jornada. Y por supuesto, no habría jornada si ustedes no estarían ahí sentados. Así que no se vayan porque esto es una sorpresa muy agradable y muchas gracias. Nos estamos viendo.